Damos la bienvenida a la doctora María Ángeles Bones, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Le saludamos ante todo, doctora Bones. Bienvenida a esta entrevista en este medio de comunicación. Muy buenos días y gracias por la invitación y gracias también por escuchar. Quisiéramos conocer de qué manera se ha desarrollado ese proceso de decisiones, el tratamiento concreto de lo que pidió el Consejo Nacional Electoral Transitorio, presidido entonces por Gustavo Vega, que dejó una recomendación para que se dé paso a la consulta popular en Quimsacocha. Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente nosotros la semana anterior, dentro de la sesión del Pleno, una sesión jurisdiccional, se tomó la decisión pues de que Quimsacocha, sobre todo el tema de la parroquia El Jirón, tenga la oportunidad de poder pronunciarse en las urnas sobre un tema muy delicado que es el tema de la explotación minera en esa región. Efectivamente, nosotros hemos hecho un análisis constitucional y sobre todo respetando lo que nos concierne a nosotros como jueces contenciosos electorales, hacer el análisis del principio de participación, que es muy relevante en esta causa. Sí, doctora Bones, nos gustaría un poco conocer los detalles. Una de las principales expectativas que había acá en la provincia de La Suay es que esta consulta popular pueda realizarse de forma paralela a las elecciones seccionales de este 2019, que se van a realizar el 24 de marzo. Uh-huh. Bueno, efectivamente nosotros como parte jurisdiccional y como el tema del manejo de leyes con el Código de la Democracia, la Constitución y sobre todo versar el tema de jurisprudencia respecto a estos temas, nosotros llegamos hasta ahí. El análisis de si se debía o no hacer la consulta, ya que la petición o el expediente fue remitido desde el Consejo Nacional Electoral. Y por ende, una vez que nosotros ya hemos dictaminado la sentencia, pues le corresponde al CNE ver dentro de los tiempos y los plazos que están considerados para las elecciones seccionales 2019, ver si hay la posibilidad de que la consulta también pueda darse en la parroquia El Jirón, ¿no? Exclusivamente por el tema de Quimsacocha. ¿Qué sucedió, doctora Bones, con este tema dentro del contencioso electoral? Pues trascendió que se habían presentado 3 impugnaciones sobre el tema. En el caso que nos correspondió y el que es producto de esta sentencia, a nosotros nos correspondía analizar si es que a través del Ministerio de Energía y Minas el legitimado activo podía o no en ese momento justificar o ser parte tercero interesado sobre el tema de poder justificar de que sí se podía dar una explotación ahí dentro de la zona que al Ministerio de Energía y Minas le correspondía. Efectivamente, nosotros hicimos los análisis con nuestra legislación, es decir, el Código de la Democracia, sobre todo el tema de la Constitución, y dentro de nuestro Código de Trámites, si era adecuado o no que ese legitimado activo, que en este caso era el representante del Ministerio de Energía y Minas, podía establecer, se tenía que establecer y justificar si él podía o no ser representante y poder aludir el tema de que se podía dar o no la explotación en esa región. Efectivamente, nosotros analizamos como jueces jurisdiccionales en contencioso electoral y determinamos que no estaba debidamente justificada su legitimidad activa. Con esto quedaría, abierto el camino para que sea el Consejo Nacional Electoral el que resuelva día, hora y todo el proceso que tiene que ver con esta convocatoria que, según usted nos manifiesta, se realizaría estrictamente con los pobladores del Cantón Jirón únicamente. Sí, ellos fueron los que solicitaron este recurso ordinario de apelación. Y por ende también una de las cosas que debemos rescatar los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo este Tribunal Contencioso Electoral, que estamos volviendo a un tema de manejo adecuado de los principios. En este caso se ha puesto en juego la integridad de los ciudadanos y ciudadanas del Jirón, el poder ellos expresarse y saber y tener y volver a la confianza electoral, volver a que la palabra o la participación de los ciudadanos en temas muy frágiles como son en este caso la explotación minera, que al mediano o largo plazo puede afectar la integridad de las personas. Sobre todo la Constitución es muy clara,
El principio de participación determina que es dentro de una integralidad en donde el ciudadano y ciudadana tiene ese poder de poder expresar de que puede ser dañado su integridad y sobre todo la naturaleza a través de los ciudadanos puede también estar protegida de una u otra forma. Creo que nosotros como Tribunal Contencioso Electoral Transitorio estamos cambiando el tema de cómo analizar y cómo resaltar el tema de la participación y sobre todo manejándonos en el ámbito de la Constitución como lo establece en su principio de participación y sobre todo los instrumentos internacionales que también nos ayudan a dilucidar y nos dan instrumentos adecuados para poder llegar a esto, a que el ciudadano y ciudadana, en este caso de la parroquia El Jirón, pueda determinar y pueda alzar su grito, digamos, de participación, pues, y ahí están los resultados. Hay un antecedente importante, doctora Bones. Hubo una reforma, una reestructuración en la delegación del Consejo Nacional Electoral que se ha consumado en las 2 últimas semanas. Quien fue su presidente, el doctor José Astudillo, tras su salida, advirtió en una rueda de prensa que él temía, que tenía la suspicacia de que parte de las razones para su remoción habrían sido en el fondo el de intentar poner trabas a la realización de esta consulta popular en Jirón. Lo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral dejaría sin piso este tema, o son estamentos radicalmente diferentes en los que se está tratando por el momento este tema de la consulta. A ver, nosotros en este momento dentro del periodo electoral somos la máxima autoridad. En este caso, el Tribunal Contencioso Electoral simplemente ha dado ya su sentencia, ha dictado su sentencia sobre este tema. Tanto el CNE como la delegación provincial tiene que acogerse a ello. Ventajosamente o lastimosamente en administraciones anteriores, al Tribunal Contencioso Electoral a nivel nacional simplemente o a veces se lo ha considerado como un órgano que solamente resuelve en base a una ley muy formal y no determina también o no analiza un poquito más a fondo el tema de cómo manejar esos temas de principios, sobre todo cuando se tiene en vilo o cuando se tiene pendiente un recurso natural, en este caso, o la supervivencia de esa comunidad. Entonces, nosotros estamos claros como Tribunal Contencioso Electoral que hoy por hoy somos la máxima autoridad. Inclusive el CNE está regentado o tiene también sanciones en el caso de que no se actuare en debida forma por parte de este tribunal. La decisión de ustedes jerárquicamente tiene un peso irrebatible, en otras palabras. Por supuesto, nosotros como Tribunal Contencioso Electoral, en este caso con el doctor Joaquín Viteri a la cabeza, su presidente, mi persona, María de los Ángeles Bones, en la calidad de vicepresidenta, sobre el tiempo que nos queda en el transitorio, pues somos garantizadores de esos derechos y sobre todo el analizar de una manera más adecuada el tema de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del caso que sea. Sobre todo también resaltar de que no podemos manejar estos casos muy frágiles en un sentido político, en un sentido partidista, más bien en un sentido jurisdiccional. ¿Qué significa? Analizando la norma adecuadamente y ponderando derechos, viendo reglas, estableciendo lo que dictamina la Constitución, que es una de las bases fundamentales para poder nosotros dilucidar y sacar una jurisprudencia adecuada, que no sea solo para el presente, sino que también ayude a futuros magistrados en el ámbito electoral y guíe al ciudadano o de una forma más adecuada de poder guiarse en estos temas legales que no son muy conocidos por la ciudadanía, pero sin embargo, pues, que ayudan, y en este caso en la parroquia El Jirón, pues se han dado estos resultados. Doctora Bones, nos queda quizás ahí alguna inquietud con esta resolución de el contencioso electoral. Ya no sería necesario que la pregunta que se va a consultar a los ciudadanos, a las ciudadanas de Jirón, pase por una corte constitucional, pase por esta corte constitucional, porque esa era otra de las inquietudes. Es decir, la pregunta tal y como estaba concebida anteriormente se mantendría y simplemente lo que habría que hacer ahora es organizar y dar paso a la consulta. Nosotros somos organismo de última instancia. Lo que queda ahora es simplemente por parte del Consejo Nacional Electoral ver los tiempos y los plazos adecuados para que la consulta se realice. ¿Cómo debería operativizar en su criterio el Consejo Nacional Electoral
esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, ahí nosotros a nosotros ya nos correspondió esa parte jurisdiccional, ya quedaría al Consejo Nacional Electoral ver los plazos. Yo le puedo decir ahorita, bueno, mañana puede ser, pasado, sí, pero usted sabe que ahorita en el ámbito electoral, tanto el CNE como el contencioso tenemos los plazos muy cortos. Ya sería que los consejeros, en este caso la ingeniera Diana Tamaín y todo su equipo de trabajo igual, como es los consejeros, pues determinen pues de cuándo podrá ser factible esta consulta, ¿no? Mientras tanto, pues debemos saludar el tema de que nosotros somos un tribunal de última instancia, pues, y lo que se ha sentenciado la semana anterior, pues, es lo que va. Bien, parecería, en todo caso, esto ya como un pensamiento particular, doctora Bones, de que no debería ser un enorme problema, pues se trata de un pequeño cantón en la provincia que no tiene parangón ni comparación con lo complejo que resulta el proceso electoral a nivel nacional. Ojalá realmente el Consejo Nacional Electoral actúe con prontitud en este tema que ha venido siendo postergado desde el año 2015, pues 3 años estuvo paralizado el tratamiento de este tema, el de la pregunta concreta en la Corte Constitucional. Quisiéramos, doctora Bones, también tratar otro tema sobre el cual existe gran expectativa en la ciudad de Cuenca. Estas son las impugnaciones con respecto a la candidatura de Jefferson Pérez, que según nos han informado es un tema que queda también en manos del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Lo han tratado ya? ¿Lo van a tratar? ¿Cuál es el mecanismo que se debe seguir para tratar estas impugnaciones? Bueno, sabemos que entró ya un sorteo al Tribunal Contencioso Electoral, está ya en manos de los jueces, pero como usted sabe, nosotros en esta semana hemos de ver, veamos, no, realmente yo no lo he analizado todavía, entonces la ley no me permite tampoco adelantar criterios sobre ese tema, pero sin embargo sabemos de que ya llegaron las 3 impugnaciones y trabajaremos en esta semana sobre ese tema. Doctora Bones, ¿cuáles son los plazos? Es decir, ¿hasta qué fecha tienen ustedes como límite para pronunciarse sobre estos casos? ¿Cuándo se cierra el tema de las impugnaciones, es decir, las resoluciones en torno a las impugnaciones o apelaciones que han llegado? Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Una vez que ingresa el recurso ordinario de apelación, sea a través del Consejo Nacional Electoral, o sea a través directamente por el legitimado activo al Tribunal Contencioso Electoral, nosotros tenemos 24 horas para poder admitir. Luego de las 24 horas, pues, se contará 7 días para poder o para que cualquiera de los jueces que le corresponde el recurso ordinario de apelación lo pueda resolver. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos atendido, doctora Bones. Muchísimas gracias también y gracias a todos los escuchas. Declaraciones de la vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, quien ha ratificado la información que diéramos a conocer. Está aprobado por parte de este alto organismo el hecho de que se realiza en el Cantón Girón la consulta sobre Quimsacocha con la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? Es la pregunta que deberán responder los habitantes del Cantón Girón y es el proceso que tendrá que operativizar el Consejo Nacional Electoral.